El Samsung Galaxy Note 4 es posiblemente uno de los móviles Android que mejor aprovecha el software preinstalado. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablaros de nuevo del Samsung Galaxy Note 4, aunque en esta ocasión nos vamos a centrar en la parte de software. Y es que los Note normalmente, y en este caso más aún, le sacan bastante partido, como hemos dicho, a las aplicaciones y a la forma de uso que le implementa Samsung en este caso. ¿Por qué es esto? Pues normalmente es por el stylus, que evidentemente es la mayor diferencia a nivel de hardware, pero también a nivel de software con otros móviles Android. Pero también hay que decir que Samsung poco a poco va puliendo TouchWiz más allá del aspecto estético, del que podemos hablar también, y en lo que a usabilidad se refiere, implementa cosas bastante interesantes. Vamos a empezar por los escritorios. En este caso, como veis, no hay demasiada diferencia con lo que tenemos en un S5, por ejemplo. Tenemos las aplicaciones que podemos poner, los widgets, etcétera, y además en la parte izquierda aparece Flipboard con las noticias que tengamos configuradas, aunque evidentemente esto se puede desactivar. En la parte inferior tenemos el cajón de aplicaciones, que en este caso aparece en la parte inferior derecha, como todos los Samsung, donde aparecen todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Si nos vamos a las notificaciones, empezamos a ver algunas diferencias. Y es que, evidentemente, tenemos el acceso directo a los ajustes y en la parte de configuración de accesos rápidos en las notificaciones hay algunos que están disponibles en este terminal, pero hay otros en los que no. Por ejemplo, tenemos el panel lateral, panel táctil lateral. ¿Qué es eso? Pues tenemos un pequeño panel aquí en el lateral izquierdo en el que vamos a controlar las teclas inferiores de Home, multiventana y volver, además de poder configurar alguna más, como es la operación a una mano. ¿Cómo se cambia este panel? Pues lo podemos, una vez abierto, arrastramos y lo podemos eliminar o editarlo. Cuando lo editamos, nos permite cambiar el nivel de transparencia, podemos minimizarlo rápidamente y podemos administrar las teclas. Esto es, que podemos configurar las teclas que queramos que aparezcan. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a cambiar y vamos a hacer que podamos abrir las aplicaciones como si fuera el botón Home de aplicaciones. Como veis, de nuevo podemos editarlo y cambiar a uno que sea opciones. Volvemos y sería el equivalente a pulsar en el menú ajustes o en las opciones de cada aplicación que tengamos. Y también, que es el que teníamos puesto, y así pasamos a otra función, podemos usar el botón de reducir pantalla. Evidentemente esto podemos anclarlo al sitio que queramos para hacer el swipe desde la parte del lateral de la pantalla que nos sea más cómodo. En nuestro caso lo arrastramos y lo dejamos en el lateral izquierdo. Si pulsamos en el reducir pantalla, vamos a otra de las funciones interesantes de software en el Note, que es el poder usarlo como si fuera un terminal de una pantalla mucho más pequeña, incluso con sus botones virtuales. Evidentemente, podemos ponerlo en el lado que queramos, lo podemos poner un poquito más para arriba, y ahora a la hora de coger el Note, pues lo podemos usar, como decimos, de forma bastante cómoda. Volvemos a Home, tenemos la multitarea, evidentemente podemos cerrar aplicaciones también, podemos configurar el volumen y si no nos convence, pues podemos hacerlo un poquito más grande, no hace falta que sea muy pequeño, o incluso maximizarlo a pantalla completa. Todo eso desde el botón de la ventana flotante. Volvemos a los ajustes rápidos y como decíamos, aquí podemos configurar otros aspectos que perderíamos en el caso de que cambiáramos la ROM. Por ejemplo, la multiventana o la velocidad de la descarga rápida que combina LTE con Wi-Fi. Si dejamos pulsado el botón de volver, abrimos las aplicaciones y es que podemos abrir de forma simultánea, por ejemplo, dos aplicaciones a la vez para utilizar la pantalla completa. Incluso, por supuesto, podemos girarlo y utilizar, mientras vemos fotografías en un lado, ir navegando en el otro. También, dejando de nuevo pulsado el botón de volver, podemos abrir otras aplicaciones que se abren en modo pantalla emergente y aunque pulsemos, como veis, aparece un pequeño redondel del estilo de Facebook Messenger. Cuando pulsamos, pues podemos seguir usando la aplicación. Hay algunas aplicaciones
que tienen disponible esta función, pero otras no. Esto viene, como decimos, de parte de Samsung, que permite el uso del SDK por otras aplicaciones, pero no siempre los desarrolladores pues lo deciden. Abrimos de nuevo los ajustes y seguimos viendo ahora ya en el panel de ajuste cómo es el cambio de Samsung en TouchWiz en este sentido. Hay una zona de ajustes rápidos que además es configurable y esto nos ha gustado mucho. Podemos pulsar y aquí, por ejemplo, implementar que aparezca el Wi-Fi y el Bluetooth. Vamos a finalizar y como veis ahora tenemos el acceso directo a estas dos funciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que hacemos es usar estas dos funciones más que otras. Obviamente, si queremos volver a editar los ajustes porque lo que usamos es, por ejemplo, el volumen y el modo silencio, le damos a finalizado y por colores, según las secciones, en redes, en gestión, en batería, pues vamos a ver en una primera instancia, en un primer vistazo, las funciones. Obviamente tenemos todas estas opciones detrás para poder modificar lo que queramos. Por ejemplo, a la hora de entrar en el panel de notificaciones, pues podemos cambiar las funciones en la parte superior. En la parte de movimientos podemos cambiar la opción de hacer una captura con la palma de la mano, cosa que ya hemos visto en otros Samsung. Podemos pausar el dispositivo pasando la mano por delante, cosa que también hemos visto. Son todos aspectos del Note 4 que no son novedosos en el Note 4, pero que aún así son bastante interesantes para tener en cuenta. Incluso el modo privado, el escáner de huella dactilar, evidentemente, a la hora de desbloqueo, como es el sensor de huellas que tiene implementado en el botón Home, al igual que el Samsung Galaxy S5. Tenemos, además, las aplicaciones propias del sistema y pasamos a otro apartado. Aquí tenemos tres grupos. Por una parte tenemos las de Google, que ya las conocemos, Google Now, Google Plus, tenemos Chrome, etcétera, Google Play Store, Play Music, Play Movies, Play Kiosco, Play Games, Play Books, todas. Luego tenemos las de Samsung, como por ejemplo Mis Archivos, que es un gestor de archivos pues aceptablemente interesante para usar, por ejemplo, el USB on the go o cambiar cosas de la tarjeta micro SD de hasta 128 GB en la memoria interna. Tenemos otras aplicaciones propias de Samsung como Smart Remote, que nos permite controlar el sensor infrarrojos para controlar la tele, el DVD, etc. Y luego están las propias dentro de Samsung de las del Note, como por ejemplo Scrapbook, que es un portapapeles de cosas que hemos recortado con el stylus que veremos a continuación. O, por ejemplo, PenUp, que es una pequeña red social como Instagram, pero en vez de con fotografías, con dibujos que hacemos con nuestro stylus. Como veis, la verdad es que hay unos auténticos artistas capaces de utilizar no ya el Note como una libreta de notas, sino como un blog de dibujo. La verdad es que es bastante impresionante. Como decimos, dos tipos de aplicaciones, las de Google y las de Samsung, pero es que además, de forma preinstalada, en este caso en el Note 4, tenemos aplicaciones como Facebook Messenger, Facebook Hangout, WhatsApp, Dropbox, Evernote. ¿Cómo se desinstalan? Pues no se quitan desde el Google Play Store, pero sí se pueden quitar si nos vamos a los ajustes, administrador de aplicaciones, y aquí, por ejemplo, en Dropbox, veréis que no está la opción de desinstalar como una aplicación normal, pero si la deshabilitamos, sí que podremos luego borrarla. O sea, que no se va a quedar ahí si no queremos, pero la verdad es que hubiéramos preferido que Samsung, aunque lo hubiera dado preinstalada, la permitiera desinstalar de forma sencilla desde el Google Play Store. Con respecto al software, pues evidentemente todo el hardware novedoso del Note 4, al igual que el S5, se controla por ahí. ¿Por qué decimos eso? Pues por ejemplo, es Health, una de las aplicaciones propias que lo que hace es contar las pulsaciones, ¿no? En este caso tendríamos que estar callados, tendríamos que estar quietos, pero lo que va a hacer es contar nuestras pulsaciones por minuto a través del pulsómetro que tiene junto al flash LED en la parte trasera. También, como hemos dicho, el sensor de huellas, en este caso, pues también controla el software de ahí. La cámara, por ejemplo, la aplicación de la cámara, que podemos abrir, tiene numerosas opciones, tiene los típicos modos, que podemos descargar incluso más administrador de modos, por si no queremos que aparezcan todos. Vamos a hacer que solo aparezcan dos. Y ahora cuando le damos a modo, pues como vemos solo tenemos estos dos. Podemos administrarlos o descargar nuevos. Tenemos la opción de HDR, por supuesto, las opciones de la resolución, del temporizador, del flash, más funciones para añadir, como por ejemplo pulsar para hacer una foto en la pantalla en vez de en el botón,
restablecer los ajustes, control por voz para hacer la foto, control, intercambio de cámara delantera trasera. La verdad es que tenemos muchas funciones, no es algo que abrume, pero sí que nos gusta bastante la interfaz de la cámara, que además la cámara del Samsung Galaxy Note 4, como ya hemos visto en el análisis, pues ha mejorado bastante, pero no vamos a entrar en eso. Pero ¿cuál es la función estrella con respecto al software del Note? Pues por supuesto su stylus. Como veis, un pequeño lápiz con una tecnología cada vez mejorada y que es capaz de convertir nuestro móvil en una tableta. Cuando lo abrimos y lo pulsamos, como veis, no hace falta tocar la pantalla, que si pulsamos el pequeño botón que tiene aquí, va a darnos las 4 funciones básicas, como es, por ejemplo, una nota en la que vamos a tomar, a escribir lo que queramos. La verdad es que la velocidad de escritura y la precisión es bastante buena. Le damos a descartarla o la podemos guardar. Podemos pulsar para hacer una selección inteligente. En este caso, pues podemos elegir una parte. Y si pulsamos, le damos a guardar. Y una vez que la tengamos guardada, pues la podemos llevar a Scrapbook, como habéis visto antes, o a otros lugares. Por ejemplo, ahora vamos otra vez a selección inteligente. Vamos a hacer una más grande. Y podemos pulsar para que extraiga el texto de la captura que hemos hecho. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque lo podemos compartir directamente, por ejemplo, por Gmail, y ya tendremos el texto, pero es un texto editable, es decir, ha hecho un escaneo de lo que hace la pantalla y luego nos lo pone en texto. Esto también se puede hacer con fotografía, es decir, que si nos vamos a la función de escaneo de texto, como veis, aquí si ponemos cualquier texto, lo va a escanear y lo va a guardar como acabamos de ver. Esa es la función de selección inteligente. Tenemos el clip de imagen, que es algo parecido, pero que podemos hacer la forma que queramos. Aquí, como veis, podemos de nuevo enviarla a Scrapbook, pues ya tenemos guardada esa selección en el Scrapbook que queremos, en este caso solo tenemos uno, le damos a guardar y ya se guarda ahí para pegarlo donde nos haga falta, por ejemplo en un editor de imágenes. Y luego tenemos la escritura en pantalla, que lo que hace es hacer una captura de pantalla directamente y en ella podemos escribir algo, por ejemplo, cuando queremos señalar algo en un mapa. Vamos a hacer una toma real, por ejemplo. Estamos navegando y queremos decirle a alguien dónde estamos, ¿no? Es decir, pues hacemos un pequeño zoom, elegimos captura en pantalla y cuando se nos abra la captura que hemos realizado, pues lo hacemos aquí con una pequeña flecha, es decir, hey, estamos aquí, o no te olvides esto. Le damos a validar, en este caso lo damos a borrar, y ya la podemos enviar directamente por correo electrónico. La verdad es que es muy fluido, es muy rápido el proceso y es realmente cómodo. Más funciones del stylus, pues por ejemplo, estamos en la galería, nos vamos a ver todas las imágenes, o vamos a seleccionarlo, mejor dicho, por álbumes. Y aquí se nos almacenan por grupos de álbumes, ¿no? Los capturas de pantalla, Dropbox, cámara. ¿Que queremos ver dónde está una imagen? Pues pasamos el cursor sin tocar por encima y como veis ya tenemos la vista de las imágenes. Pulsamos en una y se abre directamente. Algo interesante del software, aunque no está relacionado con el stylus, es que las imágenes, las fotografías, se pueden filtrar por objetos sin que nosotros hayamos hecho nada. Por ejemplo, de las fotos que hemos hecho, muéstrame donde salen vehículos. Efectivamente, aquí hay uno. Podemos darle atrás. Y aquí vamos a decir, pues, muéstrame las fotos donde salga gente. Aquí, como veis, una pequeña fotografía mía con el modo de dual cámara, es decir, es capaz de grabar o hacer fotos con la cámara delantera y trasera a la vez, cosa también del software. O, por ejemplo, muéstrame las fotografías donde hay comida. Como veis, en este caso sí hay un pequeño fallo, porque ha entendido que esta hoja es comida. Bueno, técnicamente no la podríamos comer, pero esto, pues hombre, se le perdona porque la verdad es que es comprensible, ¿no? También podemos filtrar por documentos y nos pone, por ejemplo, todo lo que hay, textos, fotografías, capturas de pantalla. Aquí podemos ver, simplemente pasando el cursor, el stylus, que podemos escribir directamente, editarla o compartirla sin tener que abrirlo, ¿no? Podemos pulsar directamente, se nos abrirá el cuadro de diálogo, como veis, y podemos enviarla por la aplicación que queramos. Como veis, el Note 4
es un terminal que merece la pena mantener con la ROM de origen porque tiene muchísimas ventajas y todo esto, o la mayoría de estos aspectos, lo perderíamos si cambiamos la ROM. ¿Cuál era el motivo primario para hacer esto en un Samsung? Pues la fluidez, pero como ya hemos visto en el análisis, el Samsung Galaxy Note 4 digamos que va bastante fluido. Esperamos que os haya gustado este análisis en profundidad del software del Note 4. No hemos entrado en cada uno de los detalles porque estaríamos aquí horas hablando de todo lo que es capaz este terminal, pero sí que queríamos contaros las principales funciones que tenemos. Os invitamos a que os suscribáis al canal, a que compartáis el vídeo en redes sociales y, como siempre, a que os suscribáis si os ha gustado. Un saludo.